está bien. Sí, bueno, yo recién le contaba al señor Adrián Ignacio Piñatelli, rato vamos a contar por qué está con nosotros, es periodista, es escritor, historiador se puede decir también, sí, a esta altura. Yo sé que les cuesta, sí, pero sabe mucho más de historia que todos nosotros sumados, ¿sí? Pero les decía, a mí me tocó estar en Canadá, por ejemplo, viví 2 años en Canadá, y Día de Gracias es como una segunda Navidad para ellos. Y con mi viejo dijimos, y bueno, compremos el pavo, qué sé yo, hagamos la tradición y después volvimos y nunca más nos acordamos del Día de Gracias. Bueno, en fin. Aquí Adrián Ignacio Piñatelli es el autor del libro El Traidor, porque a propósito de la causa que ayer, la cual habló todo el país, de la presunta traición a la patria que involucra a la expresidenta, al canciller, bueno, un montón de gente que quedó detenida, otros quedaron procesados y en detención. Muchos nos empezamos a preguntar qué es exactamente la traición a la patria. Ayer hablamos con un abogado constitucionalista y hoy queremos hablar de historia, porque fíjense, la tapa de este libro muestra a el único militar argentino destituido por espionaje, justamente por traidor a la patria. Es el único caso en la historia de un condenado por traición a la patria. Un condenado. Porque acusados, calculo, habrá habido unos cuantos, sí, ¿no? hubo muchos, pero condenado por traidor a la patria, acusado de espionaje, sí. En el siglo XX, en la historia reciente, es Guillermo Mahanafort. ¿Qué hacía? Guillermo Mahanafort era ayudante del jefe del ejército en el año 1936. Era militar. Era militar, bien, mayor. Y tenía bajo su custodia los documentos militares secretos más importantes del país. Y en ese año 1936 es acusado de vender dichos documentos, parte de algunos de esos documentos, a Bolivia y Paraguay. Había un conflicto con Bolivia. No, Bolivia y Paraguay estaban manteniendo una guerra, la guerra del Chaco, que se desarrolló entre el 32 y el 35. Ajá. Y en ese marco... Pero, perdón, ¿y este militar, dónde estaba él físicamente? ¿Dónde desempeñaba? En Buenos Aires. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Y él custodiaba información secreta. Información secreta, militar secreta. Y en ese marco es acusado de vender parte de esa información tanto a bolivianos como a paraguayos. Lo acusan de espía. Esto fue en el año 1936. Diciembre de 1936. Escándalo mediante porque 2 días antes, este mismo militar, Guillermo Mahanafort, había sido decán del presidente Franklin Delano Roosevelt, que había estado acá en el país justamente para participar de las conversaciones de paz por el conflicto de Bolivia y Paraguay. ¿Y qué información manejaba él que le podía servir en este conflicto entre Bolivia y Paraguay? Mucha, toda. Por ejemplo, cada país tiene lo que se llama el plan de batalla, es decir, cada país tiene descripto, en caso de conflicto, por ejemplo nosotros con Chile, cómo atacaríamos a Chile, con qué unidades, cómo, por dónde. Es decir, información muy sensible militar. Claro. O sea que, habiendo un conflicto de guerra entre otros 2 países ajenos al del propio militar, sin embargo, él tenía información que era muy calificada, no solo para nuestro país, sino para los países que estaban en conflicto. Así es. ¿Y la Argentina en ese momento tendía por una de las 2 partes? ¿Había negociaciones o era un suerte de mediador? Está buena la pregunta porque Argentina fue mediadora. Fue neutral entre este conflicto, pero por debajo de la mesa ayudó mucho a Paraguay. Con armamentos, municiones, víveres. ¿Y la información que manejaba este hombre, a quién favorecía? ¿A quién se acusó? O mejor dicho, ¿se lo acusó de favorecer a cuál de los 2 países? No favorecer, es decir, el tráfico de información, tener información es importante y mucha gente paga por tener información, no es que favorecía a uno a otro. Sí, yo como me quedé pensando ayer, íbamos más por el lado legal, ¿no? Íbamos por el lado de la historia, que es apasionante, y nos decían que, bueno, veíamos los famosos 3 artículos del Código Penal que hablan de traición a la patria, que en ningún lado dice guerra, pero sí hablan de enemigo, ¿no? De que ahí está todo el tema legal respecto a si eso es algo que es solamente el contexto es una guerra de traición a la patria o no hace falta que sea en medio de una guerra. Claro, porque ustedes hay un gris. ¿Cuándo se dice traición a la patria? Cuando vos vendés documentos de tu país a otro con el que estamos en guerra. Sí. Y en ese momento... Es enemigo en realidad, porque claro, ahí está el tema. No dice guerra el Código Penal, pero que es tu enemigo. Claro. Eso parece. ¿Y entonces? Y entonces, teóricamente a Mahanafort, por ejemplo, no le cabía esa calificación de traidor a la patria porque no estábamos en guerra ni con Bolivia ni con Paraguay.
Pero Pero... el juicio que se llevó a cabo fue muy particular. Fue llevado por la justicia militar y todas las pruebas convergieron para que acusarlo a McHanaford de espía. Y si no interpreto mal, vos tenés una postura tomada sobre esto. Es decir, ¿te parece que estuvo exagerada esa denuncia en su contra? Claro, yo me tomé el trabajo durante varios meses de leer los 14 cuerpos. Wow. Del juicio por alta traición, así está caratulado, y no hay pruebas del todo concluyentes de la culpabilidad de McHanaford. Hay indicios, pero no hay pruebas concluyentes, y sumado a eso que a él no le dejaron presentar testigos claves que refutarían la acusación, todo queda como en un manto medio nebuloso. Claro. ¿Y alguien más manejaba ese caudal de información que tenía McHanaford? Sí, por supuesto. Ahí en la oficina, donde estaba McHanaford, había otra gente también. Claro. También o sea, que podría haberse filtrado, que efectivamente dicen que se filtró la información, pero tal vez no fue él. Él sospecha de que en un momento le abrieron el armario donde guardaba la información, es decir, él en un momento durante 10 días no está en su oficina y no sabe qué pasó en la oficina. No estuvo solamente McHanaford involucrado en esto, hubo otro militar acusado del mismo delito, pero que fue condenado a 5 años de cárcel y cuando salió fue reincorporado al ejército. Y los civiles involucrados en esta causa también fueron sobreseídos y vueltos a reincorporar. ¿Y qué fue de la vida después de McHanaford, luego de la condena? ¿Hubo algún intento de indulto? No, el tema se olvidó rápidamente. McHanaford fue condenado el 18 de agosto de 1938. Ajá. En el Colegio Militar de la Nación se formó un cuadro de 800 militares, él en el medio, y un sargento le arrancó las insignias y le tiró el sable al piso. Mirá. Y ya era un civil. Y de ahí, como civil, fue al penal de Ushuaia hasta el año 44. Y del 44 al 56 estuvo en la penitenciaría de Las Heras. Ah, el que estaba en el Parque Las Heras. En el Parque Las Heras había la Penitenciaría Nacional. Él, al ser compañero de armas de Perón, cuando Perón asumió la presidencia, le escribió varias cartas porque él quería que su caso fuera revisado. Y Perón ni le contestó. Hubo que esperar hasta el año 1956 con el gobierno de facto de Aramburu, que elaboró un decreto secreto por el cual lo dejaba libre. Mirá. Para McHanaford ya era muy tarde porque sus compañeros de armas ya no le hablaban, no tenía amigos, estaba enfermo por la tuberculosis que había contraído en el sur y en el año 61 falleció. Mira, nos interesa conocer cómo siguió la historia, por eso le pedimos que se quede unos minutos. No hay problema. Porque nos está llamando un móvil en este momento. Pablo Mesina está trabajando